Buenas, hoy en miércoles de cine les tenemos una película bravísima, El infiltrado del Ku Klux Klan, del KK Klan, dirigida por Spike Lee. Esta película trata la problemática del racismo y del Ku Klux Klan en los Estados Unidos y la trata de frente, sin ningún tipo de, digamos, de miramientos. Y todo lo que dicen ahí realmente es cierto. Hay una muy buena historiografía de lo que ha pasado con el racismo en los Estados Unidos. El hilo narrativo es una infiltración de la policía a una célula del Ku Klux Klan, en la cual el hombre que hace la llamada por teléfono es negro y el hombre que se presenta como el rostro visible es blanco, pero además es judío y tiene que ocultarlo. Entonces, con esta trama narrativa de cómo infiltrar una posible operación de terror del Ku Klux Klan, atraviesan todo lo que es el momento en que se estaba formando el poder negro en los años 60. En el movimiento negro por los derechos civiles en los Estados Unidos, primero viene todo el movimiento de Martin Luther King, el movimiento por los derechos civiles, el de que para cambiar la ley, para quitar todo el sistema de segregación del sur, el llamado Jim Crow System, que era la forma como se separaba todas las calles y todo en el sur de los Estados Unidos entre blancos y negros. Al cabo de un montón de tiempo del movimiento surge una figura que se va a llamar Stokely Carmichael. Esa figura que se llama Stokely Carmichael, que se pone su nombre africano, Kwame Ture, tiene el siguiente planteamiento. Él dice que si las comunidades negras no se empoderan a sí mismas de su capacidad para llevar los hilos de su propia historia, si no se liberan mentalmente de todo ese legado de subvaloración de la esclavitud, la ley por sí misma no los va a liberar. Es decir, todo el movimiento por los derechos civiles es sumamente válido, es muy importante, pero él dice, sí, todo eso hay que hacerlo, hay que cambiar las leyes, pero además de cambiar las leyes hay que cambiar nosotros por dentro. Porque él dice, mire, si los negros se definen y se miran a sí mismos como los blancos los miran y los han enseñado a mirarse, van a estar en una desventaja muy grande. Tratar de construir un sentido de propia valía cuando usted llegó a una sociedad como esclavo, en situación de esclavitud, es muy difícil. Hay que tener en cuenta, y siempre lo decimos, que las comunidades negras fueron las únicas comunidades que no llegaron a los Estados Unidos en busca de la tierra de la libertad y de la tierra de las oportunidades. Ellos eran libres en África. Esa era su tierra. Y fueron llevados allá en situación de esclavitud, a la brava, por la fuerza, privados de su libertad, vendidos en cadenas, en un tráfico de comercio triangular. Entonces, la mirada de ellos es muy diferente a la mirada de la gente que venía con toda la esperanza en los barcos y venían de Irlanda y de Alemania y de Suecia y de Suiza y miraban la isla Ellis como el punto de retorno de un viaje, de llegada de un viaje que les iba a dar la libertad. Ese no es el caso de las comunidades negras, no lo es para nada. Entonces, la construcción de un empoderamiento, de un sentido de propia valía, los hace mirar hacia África como el lugar de donde parte su civilización, con toda la civilización africana que fue borrada e invisibilizada durante el comercio triangular. Entonces, retornar al África, encontrar sus raíces en África, se convierte en el punto de partida para el empoderamiento. Este empoderamiento es un movimiento cultural, político-cultural, que se llama Poder Negro, que tiene el símbolo del Black Power. Eso lo dirige Stokely Carmichael. En el momento en que Stokely Carmichael va a llegar a Colorado, que ni siquiera estamos hablando del sur, ¿ok? Ni siquiera estamos hablando del sur de los Estados Unidos, que estaba dividido por una línea que se llama la línea Manson-Dixon, que de la línea para el sur están los estados segregados, todos los que estaban segregados, y del norte eran los estados libres, porque el sur fue el que perdió la guerra de secesión y la esclavitud fue abolida,
y en el norte se impuso un modelo industrial. Cuando el modelo industrial triunfó, el sur quedó arruinado y ahí quedó toda la esclavitud. Entonces, esto es la historia de cómo fue en los años 60 con el poder negro y a la vez el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan fue un movimiento de supremacía blanca, porque todavía existe desafortunadamente. Resulta que en el momento de la guerra de secesión, cuando el sur de los Estados Unidos, o sea la guerra civil en Estados Unidos, pierde la guerra, ellos van a quedar empobrecidos, van a quedar en la miseria y van a quedar invadidos por los soldados del norte. Toda la frustración, la derrota, la ira y la pérdida de su modo de vida los va a hacer culpar a las comunidades negras que ya habían sido esclavizadas de todo su infortunio en un sentido no análogo, sino casi idéntico a como en la Alemania nazi se culpó a los judíos de la ruina de Alemania cuando el que la había arruinado era el Tratado de Versalles y fueron utilizados como chivos expiatorios las comunidades judías. Bueno, pues aquí las comunidades negras van a ser utilizadas como chivos expiatorios. Y después de que terminó la invasión del norte, para 1896, se instauró una serie de medidas legales que se conocerían como el Jim Crow System, que era el sistema de segregación que separaba absolutamente todo el entorno y la geografía del sur de los Estados Unidos, desde los buses, los parques, de todo. Pero a la vez, o sea, esto era la ley, pero a la vez se instauró un grupo de exterminio, un grupo de muerte, un grupo de masacre que se llamaba el Ku Klux Klan. Y el Ku Klux Klan se caracterizaba por una vestimenta, una capucha y una túnica. Es un grupo lleno de jerarquías, que el gran cíclope, lleno de jerarquías y de rituales. La base del Ku Klux Klan es la materialización del discurso del odio a través de la agresión física a las comunidades negras en Estados Unidos. Y del Ku Klux Klan, a la Ku Klux Klan pertenecían KKK, es lo que se llama, por eso se llama la película así. KKK significa Ku Klux Klan. El clan le decían, o la organización. El Ku Klux Klan es una organización de odio. Y durante mucho tiempo, en los años de la segregación, impunemente, en el verano mataba a disposición y linchaba a los miembros de la comunidad negra, en la época en que ni siquiera era ilegal, ni siquiera estaba penalizado el linchamiento de miembros de la comunidad negra en los Estados Unidos. O sea, ellos parten de un punto muy terrible en su historia para tener un mínimo de justicia en esa sociedad. Entonces resulta que el Ku Klux Klan eran las mismas autoridades, eran los mismos policías locales, pero además los jurados eran todos blancos, porque en la medida en que los negros en los Estados Unidos no podían votar, pues no podían ser elegidos como ciudadanos, no podían ser elegidos como jurado. Luego el jurado aprobaba, todo el jurado blanco condenaba a cualquier ciudadano negro por cualquier cosa y no tenían el derecho a la defensa. Es decir, la mitad de los Estados Unidos vivía dentro de la tierra de la libertad, donde se dice que los hombres han nacido iguales ante la ley, como ciudadanos de segunda clase y muchas veces ni siquiera como ciudadanos. Porque el linchamiento estaba a la orden del día, la violación estaba a la orden del día y se hacía un discurso en donde la amenaza eran las comunidades negras, cuando eran las comunidades negras las que estaban siendo victimizadas por ese sistema en todos los ámbitos, desde lo legal, desde lo factual y desde los sistemas de justicia. Entonces, por eso es que surge el movimiento por los derechos civiles y la manera como los castigaban por la más mínima discusión o la más mínima protesta frente a todo lo que les estaba pasando era inicua y era terrible. Entonces, cuando el movimiento por los derechos civiles llega a un punto de madurez, aparece entonces la figura de Stokely Carmichael. Y Stokely Carmichael dice, sí, pero hay toda una memoria y hay toda una historia que nos han contado, que nos degradan como personas y la que hay que reescribir para empoderarnos. Los pueblos tienen que empoderarse de su propio sentido de valía
para poder liberarse, para poder lograr salir adelante como pueblo y como sociedad. Eso es lo que significa Stokely Carmichael. Entonces, cuando ellos dicen que van a retornar al África, se dan cuenta que los nombres, como lo diría Malcolm X, quien también fue llevado al cine por una película de Spike Lee que lleva el mismo nombre, Malcolm X. Y él fue el hombre que decía: nosotros no llegamos aquí en La Pinta, la Niña y la Santa María, llegamos como esclavos deshidratados para ser vendidos en cadenas. Entonces, todo esto va articulando el movimiento negro, todo el movimiento por la liberación negra, que está en el movimiento por los derechos civiles, está el poder negro de Stokely Carmichael, estarían las Panteras Negras también, después también habría unos motines muy grandes que no eran parte del movimiento, pero sí parte de la protesta. Es decir, en todos los sentidos hubo una movilización en los Estados Unidos en la década de los años 60 para cambiar las cosas, porque eran imposibles así. Al mismo tiempo está la descolonización africana. Entonces la figura de Kwame Nkrumah en Kenia, la figura de Kwame Nkrumah en Ghana, en 1957 empieza la descolonización. Y esto también va a llevar en Kenia a Jomo Kenyatta, y en Congo a Patricio Lumumba y a Sékou Touré y también a Modibo Keïta en Mali. Toda el África se va a independizar, a descolonizar, y está pasando el tiempo. Los movimientos negros en Estados Unidos y los movimientos de descolonización africana suceden al mismo tiempo. Por eso, ponerse los nombres africanos es una manera de reivindicar su origen, porque Malcolm X nos decía que ellos tenían los nombres de los dueños de las plantaciones a donde fueron llevados como esclavos. Entonces Malcolm X era Malcolm Little, y decía: ese es el apellido de un antiguo dueño de una plantación. Entonces resulta que ese no es mi apellido. Mi nombre es Malcolm porque mi mamá me puso así, me voy a llamar Malcolm X. Por eso se llamaba así. Entonces todo este es el contexto en el cual se está dando la película, y está mostrando cómo empiezan las movilizaciones del poder negro. Y al mismo tiempo que empiezan las movilizaciones del poder negro, el Ku Klux Klan, que está a favor de la supremacía blanca y en contra de las comunidades judías, ellos quieren un Estados Unidos solamente blanco, anglosajón, protestante, blanco y varón, además, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Ellos consideran que los Estados Unidos es de ellos y que cualquier otro grupo que tenga derechos está usurpando los derechos de ellos. Es un discurso de superioridad racial del mismo corte del nazismo en Alemania, con métodos muy parecidos, que durante mucho tiempo campeó libremente por los Estados Unidos y fue también soportado por la película del nacimiento de una nación, que la muestran claramente en la película de Spike Lee. Entonces Spike Lee coge toda esta narrativa, o sea, toda la narrativa de dónde viene, qué fue lo que pasó, todo, y lo pone en una situación particular. Y la situación particular es una infiltración de parte de un blanco y un negro en una célula de Ku Klux Klan, donde el blanco hace la presencia y el negro hace el discurso telefónico. Y así nos muestra cómo es el Ku Klux Klan por dentro, pero fundamentalmente lo que él muestra es la cepa del discurso de odio. Eso es lo que es más bravo de la película. O sea, la película desglosa, decodifica, aclara de dónde viene el discurso del odio y cómo se asienta, se legitima y se crea el discurso del odio. Y estas consignas de América primero y Dios bendiga a la América blanca, este discurso de la supremacía blanca, y muestra cómo eso, que en los Estados Unidos durante tanto tiempo permitió todos los horrores del racismo, todos los horrores de la segregación, sigue estando vivo, y de alguna manera es lo que se está representando ahorita en esta época en los Estados Unidos. Porque lo verdaderamente bravo de la película es que después de que hace una recreación del soul, del estilo, de la música, del tema racial, en los Estados Unidos el tema racial es muy grave. Cada migración se la monta al que viene después. Entonces, pues ahí estaban los indígenas en primera instancia, los pueblos originarios, luego llegaron los europeos
Y cada migración de europeos se la montaba al siguiente, entonces se la montaban a los irlandeses y a los italianos, y luego a los latinos, que de todas maneras parte de los Estados Unidos había sido parte de México, y así se crea un enjambre de racismos. Pero hay un racismo principal, que es contra los miembros de la comunidad negra que nunca pidieron ser llevados allá. Entonces, lo que hace Spike Lee es mostrar la cepa del odio, del discurso del odio. Cómo volver a legitimar un discurso de odio en una época en que los Estados Unidos ya había despertado del sueño de la atrocidad y del sueño del horror, de los días más terribles del racismo. Cómo volverlo a filtrar poco a poco. ¿Sí? Y esa es la parte que es más asustadora. Y cómo la comunidad negra se organiza para construir su sentido de propia valía y para empezar a tener una vida diferente en un lugar donde la vida no era realmente buena para ellos en ningún sentido. Cómo trabajar los estereotipos, el racismo, la descalificación, todos los componentes que hacen del racismo un discurso que se hizo para legitimar el billete y el negocio de la esclavitud. Se legitima un negocio a través de un discurso. Y él decodifica todo esto a través de las palabras, de los dichos, de las expresiones, del pelo, de todo lo que significa el poder negro, que era sentir con orgullo el venir de África. No tratar de no parecer negro, es decir, no alisarse el pelo, llevar el afro, enorgullecerse de todas sus características culturales, ponerse los nombres africanos. Muhammad Ali, el gran boxeador que representó el poder negro con todos los hierros, él y convierte al Islam. El Islam también es la religión de muchos pueblos que se están liberando en el África, y renuncia a su nombre Cassius Clay para hacerse llamar Muhammad Ali. Rebautizarse con nombres africanos es asumir de nuevo una identidad que les fue robada durante la esclavitud, porque les quitaban los nombres y les ponían los nombres de los dueños de las plantaciones a donde fueron llevados en situación de compraventa para la esclavitud. Por eso era decodificar esta historia desde atrás para reescribir una nueva historia en la cual ellos tengan toda la ciudadanía plena en los Estados Unidos. Entonces la película muestra todo este contexto tan complejo en el estilo de Spike Lee, que no deja de tener humor y tiene muchísima tensión, porque hay momentos bien tensos de la película, y a través de personajes bastante cotidianos va mostrando cómo los dos discursos permean una sociedad. Pero cuando uno piensa que la cosa sucedió en los años 60 y cuando uno cree que esto era en el tiempo del Black Power y uno cree que era en el tiempo del soul, resulta que esto desemboca en la matanza de Charlottesville, en las dos marchas, la marcha de la supremacía blanca del Ku Klux Klan y la marcha de las comunas, que se va a encontrar en Charlottesville en el momento en que un hombre blanco toma un automóvil y empieza a atropellar a la gente en la mitad de la manifestación. Y Trump no criminaliza eso, sino que dice que hubo violencia de lado y lado, disuelve el carácter de esa agresión. Y con eso se le criticó muchísimo porque dice está avalando el discurso de la supremacía blanca. Además que es el discurso que dice que América primero, que hacer América grande otra vez. Todo ese tipo de frases que se volvieron bastante comunes en los discursos de ahora vienen de estas épocas y de estas cepas de odio. La película de Spike Lee, como todo el cine de Spike Lee, que es un hombre increíblemente crítico, bravo, él ha hecho películas como Hacer lo Correcto, como Malcolm X, por nombrar algunas. Es un verdadero, digamos, es un verdadero historiador cinematográfico de la situación de las comunidades negras en los Estados Unidos. Entonces tiene el humor, tiene la intriga, tiene la tensión y al final tiene el mensaje de que lo que estamos hablando no es pasado. Está sucediendo ahora y viene sucediendo de tiempo atrás.
y cómo los discursos que ya se habían logrado desenmascarar como discursos de odio y de racismo se vuelven a ser vigentes, pasándose de agache y volviéndose a empoderar de estos discursos de odio que tanto daño le han hecho a un país que se construyó sobre la base de que todos los hombres son iguales ante la ley como un principio autoevidente en sí mismo. La película de hoy es una gran película, muy bien hecha, muy bien actuada, con la genialidad y la claridad increíble de Spike Lee, hoy en Miércoles de Cine.